No sin antes dar el saludo, amigos, hermanos, familia, a nombre de la primera Iglesia Bautista Cristiana Jesús, Fuente de Vida Eterna de San Juan de Abajo, Bahía de Banderas, Nayarit, México. Le damos la más cordial bienvenida. En este domingo 3 de abril del 2022, le invitamos que pueda acompañarnos en esta oración de apertura. Señor, gracias. Gracias por la oportunidad que nos das de ver un día más, una semana más, un mes más, un año más también para algunos, Padre. Tú eres bueno y maravilloso. Sabemos que dentro de lo que has planeado para nuestras vidas son pensamientos de bien, dice tu palabra. Todo lo que acontezca en nuestras vidas siempre lo vas a encaminar de acuerdo a tus propósitos. Aún aquellas cosas que no nos parecen favorables, de todos modos está en tus manos, Señor. Gracias por eso. En esta mañana queremos suplicarte que limpie nuestra mente, nuestro corazón. Permítenos, Señor, a través de la acción de tu Santo Espíritu, no solamente escuchar de buena gana, sino atesorar tu palabra. Como dice Padre, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, enséñanos a guardar como lo más valioso, Dios, tus mandamientos. Tú nos dices en el Nuevo Testamento que esa es la forma en que te amamos. Enséñanos a amarte entonces. Es lo que te suplicamos a través de tu Santo Espíritu. Tú prometiste que lo enviarías para que Él nos enseñara de ti, para que nos recordara tus palabras y nos llevase a ti, Padre. Eso suplicamos en esta mañana. Que tu bendito Espíritu Santo sea nuestro guía, nuestro maestro, el que nos corrija, nos instruya, nos limpie, nos purifique, pero también que nos sane, Padre. En Jesucristo, como tantas veces hemos rogado y seguimos implorando, abre tu palabra para nosotros, Señor, pero también abre nuestro corazón para tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Acompáñeme al Evangelio según San Marcos, capítulo 1 de los versículos 29 al 31. Le repito la cita, libro de Marcos, capítulo 1, versículos 29 al 31. Dice la bendita palabra de Dios. Al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre, y ella les servía. Dios bendiga su palabra. Puede tomar asiento. Quiero en esta mañana desafiarle a que, al igual que esta familia, que un día vieron algo sumamente maravilloso, significativo en sus vidas. Me refiero a la presencia de Cristo en el hogar de Simón Pedro y de Andrés, el hermano. Llama mucho la atención la manera en que Marcos relata su evangelio. Si usted compara Marcos con los otros evangelios, Marcos es el relato más corto, pero no por ser corto es menos significativo. Marcos, debido, dicen algunos, que escribe para romanos, él elige solo ciertos episodios de la vida de Jesucristo, y lo principal que Marcos quiere destacar a sus lectores o a quien lo escuchó es un Jesús admirable, lleno de autoridad, poderoso y digno de confianza. Esa es la imagen que Marcos transmite a través de todas las historias que va a narrar en el evangelio que tenemos por delante. Y en estos versículos que hemos leído, hay un desafío en nuestras vidas para que nos consagremos más al amor del Señor. Eso es precisamente lo que en esta mañana quisiera animarle y desafiarle, que al igual que Pedro, no dejemos a Jesucristo en el templo, que nos lo llevemos también a casa. Esa es la historia que tenemos por delante. De hecho, el título de esta enseñanza es precisamente Jesús entra a mi casa. Jesús es un ruego, una súplica. Jesús entra a mi casa. Esa es la invitación que Marcos nos muestra que Pedro le hizo. En este breve pasaje el escritor bíblico nos demuestra los maravillosos beneficios que implica invitar al admirable, sublime, compasivo y poderoso Jesús a morar en nuestros hogares como el huésped distinguido. Esas son las características que Marcos detalla. Uno pudiera bien preguntarse, ¿qué beneficios
produce invitar a Jesús en la casa. Si usted lee el versículo 29, dice: al salir de la sinagoga vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Si usted lee los pasajes anteriores, está hablando precisamente de Jesús. Jesús acaba de dar un magnífico servicio, maravilloso servicio. Aquellos que fueron a la sinagoga contemplaron algo inusual, algo sumamente asombroso. Jesucristo liberó a una persona. Alguien dice por ahí, imagínense, en la sinagoga había un endemoniado, una persona con un espíritu. ¿Cuánto tiempo iría esa persona endemoniada? No sabemos. Lo que sí sabemos es que en ese momento que Jesús hace acto de presencia, la persona que estaba poseída por aquel espíritu inmundo luego reconoce a Jesucristo. Mientras toda la demás audiencia, Jesucristo les pasa inadvertido hasta que Jesucristo libera a aquella persona. Pero para aquella persona poseída, Jesucristo no fue un extraño. Lo reconoció perfectamente el espíritu inmundo que estaba en la persona. Es así que Jesucristo, a través de algo sumamente poderoso, con autoridad, porque esa es la palabra que van a utilizar las personas, van a decir: ¿qué doctrina es esta que con autoridad manda a los espíritus y los espíritus salen? Jesús libera a esa persona, y el servicio en aquel día, en aquella mañana, en aquella sinagoga, un día sábado, por cierto, Shabbat más bien, esa experiencia que tiene toda la gente que contempla, es el primer milagro que detalla, o la primera liberación que detalla Marcos en su relato. Fue tan impactante para la gente y aún para los propios discípulos. Jesucristo ya había reclutado a estos 4 discípulos: Simón, Andrés, Jacobo y los que menciona el pasaje, y Juan. Estos 4 estuvieron presentes en aquel día en la sinagoga cuando vieron a Jesús hacer eso. Y sin duda alguna, para ellos ver a Jesús hacer semejante obra les resultó una invitación a Pedro. Los estudiosos no saben decir a ciencia cierta si Pedro ya tenía a la suegra enferma o si recientemente enfermó. Cual sea el caso, si la suegra ya estaba enferma, por eso vivía quizá con ellos, y algunos dicen también el hecho de que la suegra vivía en casa de Pedro, es porque probablemente no tenía, en primer lugar, marido ya, era viuda. En segundo lugar, no tenía más hijos excepto la mujer de Pedro. Por eso Pedro la tenía. Y esto es muy significativo también, por el valor que le da Pedro a la familia, por el valor que le da aún a su propia suegra. Él carga con ella en el buen sentido de la palabra, y ahí es donde tenemos esta situación. Si Pedro ya sabía de la necesidad de su suegra, o si su suegra ya estaba enferma cuando él se acercó a Jesucristo, cuando Pedro contempla el maravilloso milagro que Jesucristo demuestra gran poder y autoridad, al no solo echar al espíritu, sin duda alguna en la cabeza le pasó a Pedro, al igual que a los otros discípulos: Jesús puede hacer algo por el gran problema que tenemos en la familia. Es así que algunos dicen: no sabemos si Pedro invitó a Jesucristo a su casa a comer, porque era costumbre que una vez terminada la reunión en la sinagoga, alrededor del mediodía, era momento para comer, tomar el alimento, un alimento que por cierto especial se preparaba para ese día. Entonces no sabemos, dicen los estudios. Lo cierto es que Pedro, por la causa que haya sido, toma la mejor decisión de su vida: invitar a Jesucristo, que no se quede Jesucristo solo en el templo, que Jesucristo no solo sea el maravilloso personaje que él acaba de contemplar. Pedro y compañía anhelan que Jesús llegue a casa también. Eso es lo que nos muestra el pasaje, y nos dice: nosotros, al igual que Pedro, no dejemos a Jesucristo solo en el templo. Jesucristo no solo es del templo, tiene que ir con nosotros hasta casa. Él tiene que llegar como el huésped distinguido, y eso es precisamente lo que Marcos detalla en este sentido. 3 grandes beneficios en estos maravillosos textos, en esta breve porción de textos. Hay 3 grandes beneficios que Marcos nos cuenta que implica hacer a Jesucristo parte del hogar. En primer lugar está en el verso 30. Si usted invita a Jesucristo a entrar a su casa, puede esperar esto: Jesús provee esperanza a la familia.
Pedro y compañía deciden que después de terminado la reunión, sería buena idea llevar a Jesucristo a tener comunión, porque eso implica comer. Comer implica tener comunión. Entonces invitan a Jesucristo. No llevaron a Jesucristo para sanar meramente a la suegra, Llevaron a Jesucristo porque dentro del proceso querían que Él descansara y que Él pudiera tomar los alimentos. Le digo que eso dictaba parte de la costumbre en aquellos días. Es así que el verso 30 dice de la siguiente forma: y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Hay algo que usted debe prestar atención. No es accidental ni incidental que los escritores bíblicos a veces jueguen con sus nombres, sobre todo en el caso de Pedro. Dicen los estudiosos, han comparado en el relato del Evangelio contenido en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, cuando aparece o Pedro o Simón Pedro. Cuando ellos ven eso, por lo general el contexto o el episodio que se narra, cuando se usa Simón, se habla de un Pedro inmaduro todavía, de alguien que está en vías de formación, que todavía no ha adquirido quizás suficiente conocimiento de Jesucristo, suficiente experiencia, quizás su compromiso todavía no es algo estable, es muy fluctuante. Entonces utilizan el nombre de Simón. Y cuando aflora un carácter cristiano le dicen Pedro. Y cuando hay una mezcla de dos le dicen Simón Pedro. Entonces no es accidental. Pero en esta ocasión que se menciona solo el nombre de Simón y no dice Pedro, pero sabemos que es Pedro, está hablando de que está en un estado inicial de su fe. No es todavía maduro. Esa es la intención del escritor cuando utiliza al menos en el nombre de Pedro o de Simón Pedro. Cuando narra este episodio, Pedro está en sus inicios. Marcos ha dicho en versículos anteriores en este mismo capítulo 1, no tiene mucho que Jesucristo reclutó a varios de estos discípulos. Hace poco que los reclutó, los está entrenando, son sus primeras lecciones. Eso es lo que Marcos de alguna forma detalla cuando narra no solo el episodio en la sinagoga, sino ahora este episodio de lo público que es la sinagoga, ahora pasa a un ambiente más privado. Jesús debe ser Señor en ambos, en su vida pública y en su vida privada. Jesús tiene que estar, Jesús tiene que ser parte. Y es ahí donde Marcos nos dice, Jesús debe formar parte de tu hogar. Porque si tienes a Jesús en tu hogar, tu familia tiene esperanza. Hay esperanza para tu familia. Aún si enfrentas, al igual que Simón, una gran dificultad. No es fácil tener en la familia a una persona convaleciente. No es fácil tener a una persona que tiene alguna enfermedad. Lucas va a decir, porque este mismo episodio del Jesús sana a la suegra de Simón Pedro, está narrado igual en Mateo, capítulo 8, versos 14 y 15. Lo narra también Lucas, capítulo 4, versos 38 y 39. Los tres escritores del mismo evangelio, vamos a unir de hecho nosotros en esta explicación que voy a estar realizando, los tres pasajes, porque la perspectiva que dan los tres nos da un cuadro completo de algo maravilloso que Jesucristo está haciendo. Por lo pronto, Marcos nos dice, tenía la suegra enferma. Lucas va a decir, pero no solo era una fiebre. Si usted lee Lucas 4:38, dice que era una gran fiebre. Es decir, era algo muy serio que estaba afrontando la suegra de Pedro. Lo que estaba afrontando la suegra de Pedro no era algo ocasional. Algunos piensan que probablemente se pudiera tratar de un mal grave, algo que ponía en riesgo su vida. Y en ese sentido de que se ponía el riesgo de vida, ahí es donde llega Jesús. Capernaum, donde estaba la casa que tenía ahí Pedro y donde tenía la suegra, dicen por ahí que en aquellos días ese territorio era conocido principalmente por el lago de Genesaret o el mar de Galilea, que era un lago en sí. A causa de eso había varios lugares rodeados de pantanos. Había zonas que se inundaban de acuerdo a la marea también, marismas le llaman. Esos lugares que se inundaban propiciaban lugares húmedos que hacían que en ciertas épocas del año proliferaran insectos, dentro de ellos por supuesto los mosquitos. Y en ese sentido de la proliferación de animales y demás,
Dicen algunos de esos insectos transmitían enfermedad. No sabemos qué enfermedad aquejaba a la suegra de Pedro. Lo cierto es que estaba gravemente postrada. Eso significa la expresión cuando dice estaba acostada. La palabra griega que se utiliza ahí habla de alguien que no se puede levantar, está totalmente desvanecida. La fiebre, por cierto, ¿quién no ha experimentado fiebre en su vida? Hay de fiebres a fiebres, Hay fiebres que son tolerables, pero hay otras que lo dejan a uno totalmente desvanecido, con escalofríos, con excesiva sudoración, y eso a su vez causa deshidratación, desconcierta, mareos y toda una serie de cuestiones. La suegra de Pedro acumula todo eso por las palabras. Lucas, como es médico, él cuando describe en su evangelio la condición de la suegra, dice, estaba muy mal. Era muy malo lo que vivía, lo que estaba pasando la suegra de Pedro. De hecho, utiliza la palabra megalonian, dice. Dice, la fiebre de la suegra de Pedro no era una fiebrecita, era una gran fiebre, algo grave, de cuidado. Tanto así que la tenía postrada, totalmente abatida en cama. Eso significa la expresión acostada. Y si usted suma lo que dice Lucas de gran fiebre, está hablando de algo muy serio. Pedro, sin duda alguna, a causa del malestar de su suegra, no la llevaba quizás fácil en casa. Uno a veces como varón cuando trabaja, si hay un enfermo en la casa, quizás cuando uno trabaja puede ir en el pensamiento, pero no es lo mismo estar viendo al enfermo. Pero cuando uno regresa después del trabajo y vuelve a toparse con la realidad, es tan agobiante para el corazón ver al enfermo. Diría, a ver, algunos quizás usan el trabajo como una vía de escape, pero no es suficiente. Hace falta que alguien sostenga nuestros corazones, porque tenemos que hacerle frente a eso. Sin duda alguna, en ese momento que la visita de Jesús es propicia, porque hay una seria dificultad que enfrenta la familia de Pedro. No directamente quizá, pero sí a través de la suegra. Eso es lo que nos dicen los escritores. Qué oportuna visita es la de Jesús. Pues aún en medio de la angustia que vive la familia de Pedro, aunque grande era la angustia, pero mayor era el poder del visitante que tenían ahí. Eso es una dicha. Por eso debemos invitar a Jesucristo a nuestro hogar. No importa cuál sea la pena que estamos viviendo, Jesús es mayor que cualquiera de nuestras penas. El poder de nuestro Señor Jesucristo es infinitamente mayor a cualquier angustia, dificultad, tribulación que podamos tener en casa. Por eso debemos invitarlo, por eso Él merece entrar, y eso es lo que ellos encuentran. Mateo narra que Jesucristo es el que ve a la enferma. Marcos dice, no Jesús la ve, son los discípulos, incluido por supuesto Simón y Andrés, que se acercan a Jesús. La parte del verso 30, cuando dice, y enseguida, es decir, de forma inmediata, cuando Jesucristo les acepta la invitación para ir a casa de Simón y Andrés, no pierden el tiempo, su necesidad es apremiante, su necesidad es urgente y le dicen a Jesucristo, por favor, Señor, ¿puedes hacer algo por mi suegra? Le cuentan, le dan a Jesús santo y seña del problema que están enfrentando. Qué dicha es tener a Jesús en casa. Qué dicha es tener de nuestro lado a alguien tan fuerte, tan compasivo como lo es Él. Los discípulos nos muestran la actitud que todo discípulo debe tomar hacia Jesucristo. ¿Tiene usted algún problema? No pierda el tiempo, vaya a su Señor y platíquele su problema. Dígale a su Señor, esta es mi situación. Estoy en esta condición tan difícil, tan terrible. No vacile el tiempo. Su Señor le va a escuchar. Su Señor es tierno. Recuerde todas las maravillas que Él ha hecho. Él ha hecho grandes maravillas. Si Él ha hecho eso, ¿por qué no puede hacer esto por mí? Aliviar esta carga, este dolor, tomarlo en sus manos, porque yo ya no puedo. Ya no puedo cargar con esta angustia, dolor, preocupación. Señor, la pongo en tus manos. No vacilan el tiempo. Ellos van porque saben que Jesús les va a proveer esperanza. Jesús había sido invitado para comer y descansar, pero el amor de Jesús es tan grande
que Él siempre tuvo un espacio para atender las necesidades de todo aquel que se acerca. Si usted alguna vez llegó a pensar, es que lo que estoy viviendo, ¿cómo le voy a ir a decir a Dios esto? ¿Cómo le voy a platicar esto? Dios nunca le va a rechazar. Dios siempre va a tener tiempo a través de Jesucristo para usted. Cualquiera que sea su angustia o su pena, todo momento que usted se acerque a la presencia de Dios nunca va a ser inoportuno para el Señor. Él siempre va a estar dispuesto para escuchar. La familia suplica enseguida a Jesús. Tenían la esperanza de que así como Él había demostrado gran poder en la sinagoga, ¿por qué no podía hacer lo mismo en casa? Lo que Dios hace en lo público, lo hace también en los pequeños rincones de nuestros hogares. Ahí es el mismo Señor, no disminuye su fuerza, no disminuye su poder, no cambia su amor, tiene el mismo amor, por tanto debemos involucrarlo en ese sentido. Pedro nos recuerda en su primera carta, capítulo 5, verso 7, dice: echen sobre Jesús todas sus cargas, porque Él cuida de nosotros. Todo lo que les agobie, llévenselo a Él, díganselo a Él, porque Él cuida de nuestras vidas. ¿De dónde sacó Pedro eso? Sin duda alguna del contacto que Jesucristo de todo lo que Jesucristo le mostró. Y este asunto de que Jesús va a atender a su suegra, sin duda alguna, cuando Pedro nos dice: pongan todo en sus manos, no nos está diciendo algo que Él no haya vivido. Él vivió eso. Por eso de primera mano el apóstol Pedro nos recuerda: Jesús cuida de usted, de mí. Por tanto, corra a Él, háblele de sus angustias, de sus penas, todo dígaselo a Él. Esa ayuda que usted está buscando, solo Cristo se la puede brindar. Ese descanso que necesita, solo Cristo se lo puede dar. Jesús es grande en amor, en compasión, en poder. Siempre está dispuesto para cumplir su propósito y voluntad y socorrer al necesitado. Hebreos 4:15 nos recuerda eso. Él dice: pero fue probado en todo, como usted y como yo. Por eso nos puede comprender, dice el escritor de Hebreos 4:15. Jesús le comprende. Él sabe que es el dolor, la angustia, la desesperación. Sabe que es la soledad. Sabe que es estar preocupado. Él experimentó de primera mano mucho de lo que el ser humano, por todo lo que vivimos en nuestra vida cotidiana y aún en los problemas más difíciles, Él mismo enfrentó el mayor problema que usted y yo pudiéramos enfrentar en la vida. De hecho, fuimos librados de ese mal: ir a la cruz, pagar la deuda tan terrible que el pecado nos había acumulado. Jesús, en su compasión y amor, nos invita a que lo integremos en el hogar, a que lo llevemos, porque nuestra fuente de esperanza únicamente es Él. Eso es lo que nos recuerda. Mire que dice el escritor, Hebreos 4:16, nueva traducción viviente. Debido a que Jesucristo es compasivo y nos puede llenar de esperanza a la familia, entonces, Hebreos 4:16, nueva traducción viviente: así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Jesús hace posible eso. Por eso Pedro y compañía le dicen: ven Jesús, entra a mi casa. Señor, en mi casa tengo problemas. Señor, en mi casa tengo una situación tan difícil que escapa de mis manos. Yo no puedo, no podemos, nos supera, pero a ti no. A ti nunca te va a superar. Tú sí puedes, Señor. Por tanto, ven a mi casa. El segundo beneficio que nos habla Marcos de invitar a Jesucristo a entrar a nuestros hogares no solo es un asunto de que nos provee esperanza. El versículo 31 va a detallar el otro beneficio. Jesús trae sanidad para la familia. Jesús trae sanidad para la familia. Cuando le platican a Jesús la condición de la suegra, ellos saben que están apelando a un corazón tierno y compasivo. Saben que Jesús tiene el poder
Lo único que esperan es que en su voluntad actúe. Como dijo aquel leproso, no le dijo a Jesús si puede, le dijo si quieres, porque sabía que podía. Nuestro Dios puede, la cosa es que nos sujetemos a su voluntad cuando Él decida. No es que no pueda, es que cuando Él quiera. La cercanía de Jesús es lo que empieza a traer sanidad a las familias. Entre más cerca esté la familia de Jesús, más saludable se va haciendo la familia. Cuando narra este evento, Marcos nos dice, Jesús se entera de la condición de la suegra. Verso 31. Movido a misericordia el corazón de nuestro Señor Jesucristo, no permanece distante. Dice Marcos y dice Lucas. Marcos nos dice, Jesús se acerca a la enferma, porque ella no puede acercarse a Jesucristo. Ella no puede ponerse de pie, está totalmente tendida en cama. La fiebre no le permite valerse por sí mismo. No puede caminar, ni siquiera puede quizás proferir palabras de forma sensata por el agobio que tiene su cuerpo. Es ahí donde vemos el gran amor de nuestro Señor Jesucristo. Así nos encontró Jesucristo a nosotros. No nosotros lo buscamos. No podíamos ir a Él. Estábamos totalmente deshechos en el pecado, sin vida, totalmente tendidos, muertos. Él se acercó a nosotros, nos confirió su sanidad, empezó a sanar nuestros cuerpos, dándonos vida. Jesús en este apartado, ese hecho que detalla Marcos, Él se acerca, toma de la mano, levanta e inmediatamente la fiebre se va de la suegra de Pedro. Todos esos eventos, dice el escritor bíblico, nos muestran, si tu vida necesita sanidad, lo primero que requieres es que Jesús esté cerca de ti. Sin Jesús cerca no hay sanidad. Si Jesús no está en la vida, no puede haber sanidad. Los discípulos le ruegan, dice Lucas, es el único que utiliza la palabra rogaron. Rogaron por ella a Jesús. A Jesús le cuentan los problemas o la condición de la suegra, pero luego le dicen, Señor, haz algo por ella. Y Jesús responde. Lucas dice en el versículo, en Lucas 4:39, no utiliza el mismo verbo. Marcos utiliza el verbo acercar. Lucas no usa el verbo acercar. Él como médico, cuando le contaron la historia de la sanidad de la suegra de Pedro, y sin duda alguna Lucas entrevistó al propio Pedro por la forma en que narra, al igual que Marcos, dicen algunos, para cada uno de los escritores bíblicos, Mateo no dice que Jesús se acercó. Mateo dice que Jesús tocó a la mamá de la esposa de Pedro, a la suegra, y la fiebre le dejó. Se levantó y empezó a servir. Marcos dice no, el proceso fue más tierno, el proceso fue más amoroso. La forma en que Jesucristo empieza a sanar la vida de la suegra y de la familia, lo hace de un modo tierno. La enferma no puede venir a Él, Él va, Él se acerca. Lucas dice en el verso 39 del capítulo 4, no solo se acercó, se inclinó. Esa era la práctica médica. Un médico que iba a ver a su paciente no lo miraba a distancia, se acercaba para tratar de ser minucioso y ver la condición de su paciente. Pero más allá de eso, si usted lee en el Antiguo Testamento, el hecho de que Dios se incline va más allá de una muestra de cariño y amor. En el Antiguo Testamento la idea de el Dios inclinando ya sea su oído o su rostro a una persona habla de favor, de ternura, de empatía. Decir, Dios está de tu lado, Dios te ha escuchado. Usted puede leer en los diversos salmos, Salmo 17:6, Salmo 31:2, Salmo 86:1, por mencionar unos pocos ejemplos. Si Dios se acerca a tu vida, es un indicio de favor, es un indicio de un amor tierno.
Es una escena tierna la que nos describen los escritores. Nos dicen que Jesucristo de forma muy amorosa se acerca a la enferma. Ella no puede ir a Él, pero Él sí va. Él se acerca con ternura. Y no solo eso, el hecho de que Jesús le tome la mano, que te tome la mano, que alguien como Él te tome la mano, te está mostrando su gran amor e interés por ti. A Jesús le interesaba la vida de los débiles. Isaías había dicho, ciertamente Él llevó todas nuestras enfermedades y todas nuestras dolencias. Él vino a dar libertad a los cautivos, a sanar a los quebrantados de corazón. La sanidad que Jesús va a traer a la familia, si se le invita a pasar, empieza con su cercanía. Él se va a ir acercando a nosotros. El hecho de que tome la mano es muy significativo por lo siguiente. Marcos es de los pocos escritores bíblicos que enfatizan el hecho del contacto físico con Jesús. Jesús tocando oídos, bocas, ojos, manos, o la gente tocando a Jesucristo. ¿Se acuerda de la mujer que tenía flujo de sangre que dijo, si tan solo tocare? En algún lugar que Jesucristo pasaba decían, Señor, que tendían a los enfermos y decían que por lo menos toquen tu manto. Y Jesús pasaba y tocaban su manto y dice que todos los que lo tocaban eran sanados. La acción tan tierna que Marcos está detallando es una acción bastante emotiva. Marcos dice, cuando Jesucristo se acercó a la suegra de Pedro, no la dejó donde estaba. Jesús se dio cuenta que ella no podía levantarse por sí misma. ¿Sabe qué significa que Jesús le dé la mano? Lucas va a decir, no solo le dio la mano, Jesús hizo muestra de su autoridad reprendiendo. La combinación entonces, acercarse, dar la mano, sostener, ayudar a incorporarse, porque eso significa el verbo. Cuando Marcos dice, el verbo tomó de la mano, significa que alguien está totalmente acostado y necesita que alguien lo enderece, o para sentarlo, pudiéramos decir de algún modo. Da la idea de la resurrección, porque la palabra que se utiliza, que se traduce tomó, es la misma palabra que se traduce en Marcos 16:6, cuando dice resucitado, ha resucitado. Egeiro es el verbo griego que se traduce aquí, tomar de la mano. De alguna forma está ilustrando el poder de Jesucristo para levantar a alguien que está casi al borde de la muerte. Jesús tiene el poder para arrancar de las garras de la muerte a la vida de la gente. Cuando usted invita a Jesucristo a su hogar, está invitando a alguien que puede arrancar de las garras de la muerte, aquel que confía en Él. Aquel que se acerca a Jesucristo tiene toda, diría de alguna forma, el beneficio y la dicha de que están confiando en alguien cuya mano es fuerte y poderosa aún para traer de la misma muerte. La idea también es esta: el verbo egeiro, que es tomó, y el verbo krateo, que es levantó. La acción completa es: tú no puedes levantarte de la muerte, necesitas una mano más fuerte que tú. Esa mano te tiende, te levanta de la muerte, no te deja sentado. Lo que está diciendo Marcos es lo siguiente: Jesús no solo la enderezó de la cama, ella, mientras se sostuvo de la mano de Jesucristo, fue capaz de levantarse de su condición. Ella no podía levantarse por sí misma, jamás iba a poder levantar por sí misma, a menos que Jesús se acercara, que Jesús le tomara la mano, sin soltarla, que Jesús la enderezara, sin seguirla soltando, que Jesús la pusiera de pie. Y sin seguirla soltando, que Jesús diera muestra de su gran poder en reprender. Es decir, literalmente la palabra cuando dice en Lucas, reprendió, es epitemao, es poner honor, poner el poder sobre.
Lo que está diciendo es que Jesucristo tomó el control. Jesús toma a la mujer en sus manos. La mujer bien pudo haber dicho lo que Filipenses 4:13. La acción que Jesús hace con la suegra de Pedro se ejemplifica en la frase de Pablo, Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa mujer bien pudo haber dicho algo como eso. Yo no me podía levantar, pero la mano poderosa de Jesucristo me hizo capaz de hacer lo que yo no podía. Y su mano me fortaleció. Me pude levantar porque Cristo me levantó. Me pude poner de pie porque Cristo me fortaleció. Porque su amor, su autoridad y su cuidado, la sanidad, su palabra, su presencia, su cercanía, trajeron la sanidad que la vida de esa mujer necesitaba. Esa es la idea que está dando. La autoridad y poder de Jesucristo es la fuente que levanta al desvalido, que lo pone de pie, lo mantiene de pie y lo hace hacer lo otro, que es servir. Si Jesús llega al hogar, su presencia va a empezar a sanar. Si uno pone todas sus angustias en sus manos, Él se va a hacer cargo. Quien necesite que Jesucristo se acerque para sanarle, fortalecerle. Si hemos visto que no se pueden poner de pie, si no se pueden levantar, si algo los apresa y amenaza su vida, confíeselos a Jesucristo. Jesucristo es el único que tiene la mano fuerte y poderosa, que cuando Él toma nunca te va a soltar. Te va a levantar aún de la misma muerte. Te va a sostener. Su mano es fuerte. Esa es la idea. Marcos está diciendo, es un Dios fuerte, cuya autoridad y poder se refleja a través de su mano. Su mano fuerte y poderosa, cuando entre a tu hogar, no hay nada que lo vaya a detener. Él va a levantar todo, te va a sostener. Bien vas a poder decir, todo lo podemos en Jesucristo, porque Él nos va a dar fuerza. Él nos va a levantar. Eso es lo que está apuntando el escritor. Cuando él menciona, la tomó de la mano. Él es el único, Marcos es el único, en comparación a Mateo y en comparación a Lucas, que dice que Jesucristo con su mano sostuvo a la convaleciente y la levantó sin soltarla. No crean que la agarró, la interesó y le dijo, levántate solita. No, le dijo, yo te voy a levantar de principio hasta el final. Eso va a hacer Jesús por nuestras familias. Si lo dejamos entrar en nuestros hogares, Él se va a encargar a través de su mano fuerte y poderosa de levantar a los que ya están casi al borde de la muerte, de erguirlos, de ponerlos de pie y darles lo que necesitan para cumplir el propósito para el cual fueron creados: servir a su Señor y servir a los demás, amar a Dios y amar a los demás. Eso es lo que va a suceder. Mire qué dice el escritor bíblico. Salmo 103 versos 2 y 3. Leo desde la Reina Valera en su revisión 1960. Bendice, alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Si Jesucristo entra al hogar, sus beneficios nos van a acompañar. Si Jesucristo entra en nuestro hogar, su perdón nos va a traer salud. Si Jesucristo entra en nuestros hogares, Él se va a encargar de todas nuestras dolencias, porque Él es la fuente de salud. Él es la fuente de vida. Él es la fuente de reposo. Él es el Dios todopoderoso. El tercer beneficio que Marcos nos detalla es precisamente el versículo 31 en la parte final. Cuando la fiebre deja a la suegra de Pedro, por orden de Jesucristo, la fiebre no se fue porque la mujer le dijo que se fuera. La fiebre desapareció por la fuerza, poder, contacto, cercanía, autoridad y poder de Jesucristo. Jesucristo disipó la enfermedad que agobiaba ese cuerpo, aquello que paralice la vida e impida que una persona cumpla con su servicio hacia los demás, hacia el propio Dios. Jesucristo se va a encargar de levantar. El tercer beneficio que detalla el versículo 31, si usted invita a Jesucristo a su hogar, a que Jesucristo entre a su casa, Jesús crea
devoción y servicio en la familia. Jesús crea devoción y servicio en la familia. No hay nada más dichoso que ver que nuestra familia camina bien, que vive bien, tranquila, sin enredarse en cosas que le traen peligros y daño. Pero mayor dicha es ver que la familia se entrega al servicio de Dios, que la familia ame a Dios, que la familia aprenda a amar al prójimo como Dios ama. Eso nos ahorra muchos problemas. Dice el texto bíblico, tan pronto la fiebre la dejó y ella les servía. Lucas va a decir que tan pronto la fiebre se va, ella dice, no es para seguir estando acostada, ni regresar a acostarse. ¿Cómo te puedo pagar, Señor? ¿Cómo agradecer al Señor? Dicen que se va a la cocina y empieza a servirles. Alguien dijo por ahí, la palabra que utiliza, por cierto, es diaconeo. Diaconeo es la misma palabra que habla en el propio Marcos capítulo 1, verso 13, cuando dice que Jesucristo termina el proceso de la tentación. Marcos lo detalla muy breve. Pero hay una parte en el texto de Marcos 1:13 que dice que cuando Jesucristo terminó de ser probado por Satanás, Él estaba en medio de las fieras, dice, y ángeles le diaconeo, le servían. Pero el propio Jesús, en este mismo libro de Marcos, capítulo 10, verso 45, vuelve a utilizar el verbo diaconeo cuando dice, el Hijo del Hombre no vino para ser diaconeo, Él vino a diaconeo, no vino a servir, no vino a que lo sirvan, Él vino a servir. Lo que está diciendo el escritor bíblico cuando utiliza el verbo diaconeo, que traduce servía en nuestras traducciones Reina Valera 60, es que el servicio que va a desempeñar la suegra de Pedro es un servicio tan loable, tan admirable, tan necesario y útil y digno como lo hicieron los ángeles y como lo hizo el propio Jesús. ¿Qué le estoy diciendo con eso? Le estoy diciendo lo siguiente: cuando hay amor hacia Dios, todo lo que usted haga para Dios es bien recibido y aceptado. Va a ser considerado servir a Dios. Alguien va a decir, oiga, pero la suegra de Pedro no se fue a predicar ni a contar como lo hizo en el caso del ex endemoniado gadareno en el propio Marcos capítulo 5, que cuando Jesús libró la vida de ese hombre de la legión que lo poseía, luego Jesús le dijo, ve y cuéntale a los tuyos, no sin antes. Aquel hombre dice que cuando Jesús ya se iba a la barca para retirarse e irse a otra zona, el hombre insistió tanto, le dijo, Jesús, quiero ir contigo, quiero estar contigo. Y Jesús le dijo, no, regresa y cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho Dios por ti. Y dice que el hombre llega a su tierra y va a una ciudad importante. Decápolis se llama la ciudad, 10 ciudades, un lugar donde coincidían 10 poblaciones. Y empieza a contarle a todo mundo lo que Jesús había hecho. Y lo conocían, era famoso él. Él era el endemoniado, no era un endemoniado, él era el endemoniado de endemoniados en la región. Por la forma en que vivió en los sepulcros y demás, él era uno de los principales. Pues Jesús le dice a él estaba con una profunda devoción. Él quería estar con Cristo. La suegra de Pedro se levanta con la misma devoción. No pierde tiempo. Hay un contraste muy marcado que los escritores bíblicos dan a entender los tres, Mateo, Marcos y Lucas. La acción de Jesucristo fue efectiva. No hubo a medias. No fue medio sanada, fue totalmente sanada, fortalecida. Su vida tuvo tal fortaleza que de estar tirada en la cama, ahora está activa. ¿Qué le hizo eso? ¿Qué le impulsó? El poder de Jesucristo. Ese poder, es decir, cuando Jesucristo hace algo nuevo en la vida, se refleja a través del amor y dedicación a Dios y a los demás. El que dice que Jesús ha hecho una obra poderosa en su vida, lo tiene que reflejar en devoción a Dios y en devoción en servir a los demás. No se puede aislar eso.
lo muestra la suegra de Pedro, lo muestra el exendemoniado gadareno, y varios de los que van a recibir de Jesucristo sanidad van a demostrar una total lealtad a Jesucristo. No todos, pero sí varios de ellos van a demostrar que quieren estar con Él, que lo van a seguir, que le rinden su vida, pero que también son útiles para los demás. Eso implica, devoción es corresponder el amor de Dios a través de la gratitud. Eso es devoción. Usted corresponde el amor de Dios con gratitud. La mujer, la suegra de Pedro, es lo que está haciendo. Bien dijo el salmista, capítulo 6, verso 5. Los muertos no sirven ni alaban, pero los vivos sí. Si usted está vivo en el Señor, si Jesús está en su familia, se va a reflejar en servicio, se va a reflejar en devoción a Dios. Eso es lo que está mostrando la vida de la suegra. Ahora que Jesucristo la levantó, no hay ningún impedimento para que ella demuestre su gran amor a través de una gratitud, de un corazón desbordante por su Señor. Eso es lo que está haciendo la suegra de Pedro. La gratitud es la evidencia más palpable del amor hacia Dios por todo lo que Él ha hecho. La gratitud mide cuánta devoción tenemos hacia Dios. Colosenses 3:17. Todo lo que hagan de palabra y hecho, ¿para quién lo tenemos que hacer? Lo tenemos que hacer para quien ha dado y entregado todo por nosotros, por aquel que nos ha dado vida. Si usted invita a Dios a su hogar, se va a reflejar. Jesús es el que pone en nuestro corazón amor hacia Él y amor hacia los demás. El amor hacia Dios no nace de nosotros, nace de Dios hacia nosotros, pero se tiene que reflejar a través de la gratitud, como está mostrando la suegra de Pedro. Eso es en cuanto a devoción, pero la devoción no solo es eso, no solo es gratitud. Amar también es servir. Amar a Dios también implica servicio. No se puede decir amo a Dios y quedarme cruzado de brazos. La suegra de Pedro demuestra, nada la ata, ya no hay carga innecesaria en su vida. Lo que la agobiaba ya no más. ¿Para qué entonces Jesús la sanó? ¿Para qué Jesús la levantó casi al borde de la muerte? ¿Para qué Dios nos levantó? ¿Para qué Dios nos salvó? Alguien dijo por ahí, Dios no tiene graneros para amontonar. Él cuando salva para que seamos útiles a otros. Él salva para que aprendamos a amarle, para que aprendamos a caminar, a seguirle, a honrarle, respetarle. Sin ningún impedimento, ahora sí la suegra puede servir. El servicio de la suegra de Pedro fue con diligencia, con amor, con paciencia, con gratitud. Eso nos dice Marcos en la forma en que narra, y que tan pronto ella se incorporó a eso. William Barclay dice que en una visita que en cierta ocasión hizo una familia, encontró una tabla con esta inscripción: salvos para servir. Jesús nos ayuda para que podamos ayudar a otros. Eso tenía una familia pegada en la parte principal de la casa. Bien nos haría a nosotros recordarnos, Jesús nos salvó como familia. Jesús nos salvó para que seamos útiles. Jesús nos sanó para que ayudemos a otros. Esa es la mentalidad que está mostrando. El amor de Dios mueve a eso. El servicio es parte evidente y palpable de si Jesús está en mi hogar y lo que Jesús está haciendo. El servicio con diligencia, gozo y gratitud a Dios y al prójimo es un indicio que demuestra la salud espiritual de una familia, pero también demuestra que Jesús está en ese hogar. Eso es lo que nos está diciendo Marcos. Lo reafirma Lucas. Lucas capítulo 8 versos 2 y 3 dice: las mujeres siempre se distinguieron por servir al Señor Jesucristo. Dice Lucas, acuérdense de Chuza, de fulana, María y las Marías. Ellas, dice, diaconeo a Jesús con sus billetes, con sus
dinero, dice. De la forma que pudieron ayudar a Jesús, las mujeres sirvieron. Diaconeo le llama al hecho de aportar financieramente a los viajes de Jesucristo. Utiliza la misma expresión que se describe de la suegra de Pedro. La misma palabra diaconeo. ¿Qué quiere decir eso? Usted puede servir a Dios de distintas formas. Que ello lo mueva el amor. Todo lo que haga, dice Pablo en Colosenses 3:17, absolutamente todo, que lo mueva el amor. ¿Cómo se logra eso? Con Jesucristo en el hogar. Voy terminando. Salmo 116, versos 12, 17, 18 y la primera parte del verso 1. Se los repito. Salmos 116, versos 12, 17, 18 y la primera parte del Salmo 1. Pregunta el salmista: ¿cómo puedo pagarle al Señor por tanta bondad que me ha mostrado? Él mismo se responde en el verso 17 y 18. Te ofreceré un sacrificio de gratitud e invocaré, Señor, tu nombre. Cumpliré mis votos al Señor en presencia de todo su pueblo. Y el verso 1 cierra con broche de oro. Yo amo al Señor. ¿Cómo pagaremos a Dios por tanta bondad recibida? ¿Cómo pagaremos al Señor cuando lo dejemos entrar a casa, cuando Él se haga cargo de todas nuestras angustias, de todos nuestros problemas? ¿Cómo le pagaremos? Amémosle. Dediquemos nuestra vida para servirle a Él y a nuestro prójimo. En conclusión, al igual que la familia de Simón Pedro, si hemos escuchado, hemos conocido, hemos visto de primera mano el gran poder de Jesucristo, ¿sabe qué? Entonces, no vacilemos ni perdamos tiempo en llevar a Jesucristo de los templos a nuestras casas. Que no se quede en la sinagoga, en los templos. Que Jesús vaya a nuestra familia. Roguémosle su favor. Contémosle nuestras angustias, nuestros problemas. Y esperemos que Él, en su gran compasión, en su gran amor, conforme a su bondad y propósito, de acuerdo a su corazón tierno y de acuerdo a su poder, que Él haga su voluntad en nuestras familias. Y que le roguemos a Jesucristo: Señor, por favor, entra a mi casa hoy. Señor, por favor, entra a mi casa hoy. Le invito amablemente, se ponga de pie. Y quiero leerle este último pasaje, que probablemente usted lo habrá escuchado. Apocalipsis capítulo 3, verso 20. Leo desde la Nueva Traducción Viviente. Mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. La Reina Valera en su revisión 1960 dice: he aquí, yo estoy a la puerta y toco. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, yo entraré con él, cenaré con él. Lo que dice Jesucristo ahí, a través del apóstol Juan, no va dirigido a gente inconversa. Era el mensaje para una iglesia. No dejemos a Jesucristo fuera. Que Jesucristo entre a la casa, entreguémosle la llave y digámosle: toma el control. Que tu mano nos sostenga, que tu mano nos levante. Aquí están mis problemas, aquí están mis angustias. Yo no soy el Señor de esta casa, tú eres el Señor de esta casa. Hazte cargo, Padre. Llena nuestros corazones de tu amor para que te amemos y para que sirvamos en tus propósitos a toda la gente que nos rodea, empezando por nuestras familias. Señor, gracias. Gracias porque cuando tú entras a nuestros hogares traes estos maravillosos beneficios. Nos has llenado de esperanza. Has traído sanidad en el amplio sentido de la palabra, Señor. Pero también nos has dado un llamado y propósito. Le has dado sentido a nuestras vidas, porque en ti hemos hallado, Padre,
No solamente la dicha, el gozo, la alegría de amarte, sino también de ser útiles para la gente quienes nos rodean, iniciando por nuestras familias. Padre, al igual que Pedro, que no te dejemos en el templo, Señor, que no te dejemos fuera de nuestros hogares, que anhelemos, Padre, llevarte a casa, que anhelemos caminar contigo a donde quiera que vayamos, que tengamos presente, oh Dios, quién eres tú, que te entreguemos, Señor, no solo nuestras angustias, sino el control de nuestros hogares. Como padres queremos rendir delante de ti eso, como varones, Padre, jefes de hogar, rendimos delante de ti el control de nuestros hogares, de nuestros hijos, de nuestra vida conyugal, también lo ponemos en tus manos. Y te suplicamos, Señor, atiende nuestras necesidades conforme a tu gran amor y compasión. Mira nuestras angustias, Padre. Mira nuestro dolor, nuestras tribulaciones, nuestras preocupaciones, nuestros temores. Los ponemos delante de ti. Mira las enfermedades que nos aquejan a nuestras familias. Padre bendito, sabemos que puedes. Lo único que te pedimos y rogamos es, si quieres y tú quieres hacerlo conforme a tu propósito, hazlo, Padre. Nosotros nos sometemos a tu voluntad. Que se haga tu voluntad en medio de las circunstancias que vivimos. Y te rogamos, Señor, que así como levantaste a la suegra de Pedro, tú conoces quiénes de nuestras familias están al borde de la muerte y los hemos visto convalecientes y hemos visto cómo se les va la vida en vicios, en cuestiones peligrosas que están envueltos, Señor, en problemas de toda índole, familiares, inmorales y demás. Nos han superado, Señor. No podemos hacer gran cosa. No hemos podido hacer gran cosa. No sabemos qué hacer. Por eso venimos delante de ti, te suplicamos. Entra en nuestra casa, Señor. Ayúdanos, Padre. No podemos contra ello, pero tu mano es fuerte y poderosa. Tú sí puedes, Señor. Acércate a los que están convalecientes al borde de la muerte de nuestras familias. Tiéndeles la mano. Que tu palabra de autoridad llegue a sus vidas y desvanezca sus prisiones de oscuridad. Que tu palabra poderosa, oh Dios, mande que todas las cosas cambien, que sean trasladados, Padre, como dice tu palabra, de las tinieblas a tu luz admirable, para que puedan no solamente conocerte mejor, amarte, sino servirte y servir a sus familias. Ayúdanos, Padre. Permítenos entregarte absolutamente el control de toda nuestra familia. Y cuando tú llegues a nuestras familias, te rogamos y suplicamos, enséñanos a amarte con tal devoción, así como la suegra de Pedro, así como el ex endemoniado gadareno, Padre, que podamos querer estar contigo todo el tiempo, que insistamos en conocerte, en amarte, en seguirte, que la gratitud que desborda en nuestros corazones se traduzca en una vida íntegra, Señor. En una vida que esté absolutamente comprometida con agradarte a ti, con hacer todo para ti, Señor. Pero sobre todas las cosas te suplicamos, Señor, que tu amor nos dirija, no solamente a servir a nuestro prójimo en nuestros hogares, sino a toda la gente quienes nos rodean, que seamos personas de provecho, útiles, que seamos personas, Padre, que bendigan y traigan bendición, porque para eso hemos sido llamados, para heredar y compartir bendición que procede de tus manos. Que aprendamos, Señor, a dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Pero sabemos que para que eso ocurra en nuestras familias, tú necesitas estar en ella. Por tanto, Jesucristo, no queremos cerrar esta oración sin antes decirte, Señor Jesús, por favor, entra a mi casa hoy. En Jesucristo, amén.